En los misterios más profundos del universo yace la tábula máxima hiperbórea, una fuente de sabiduría ancestral que revela los secretos fundamentales de la existencia. En este vídeo nos sumergiremos en la comprensión de los 8 principios universales y las 7 leyes herméticas que rigen cada uno de ellos. Desde la energía del amor hasta la eternidad del espíritu, exploraremos estas leyes desentrañando su significado en el tejido mismo del cosmos. Principio amor. Todos los universos, ya sean macroscópicos, microscópicos, de vibraciones infra o ultra en relación al observador, están compuestos de infinitas partes que se relacionan entre sí por el conjunto de fuerzas que se denomina amor. Sus leyes herméticas son: repulsión. Los cuerpos se repelen entre sí cuando se hallan enfrentadas espacio-temporalmente sus cargas magnéticas de un mismo signo, o cuando los conjuntos de cargas poseen características de género incompatible. Atracción. Los cuerpos se atraen entre sí en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias. Es la fórmula redescubierta por Newton, la llamada fuerza de gravedad. Matemáticamente, la repulsión es una variante de esta fuerza, pero no su opuesto exacto, pues depende de la constitución física y química de los cuerpos. En los seres la atracción se manifiesta de diversos modos e intensidad. En la pareja, masculino y femenino, la atracción implica una compleja actividad mental, emocional y física, pero es el inicio de un proceso más complejo, que cuando no continúa resulta en la monotonía y destrucción de la pareja como tal, ya que se han afinado a tal punto que no hay más atracción y sus vidas parecen vanas, pasando a un sentimiento fraterno que, aunque bueno, no es propio del ideal de pareja. Interacción. Es el equilibrio espacial perfecto de las dos anteriores, en el cual, dado que la atracción es superior a la repulsión, la diferencia se ve compensada por la inercia. La atracción actúa como fuerza centrípeta, y los periodos de repulsión sumados a la inercia forman la fuerza centrífuga. Adhesión. Es el estado de atracción total consumada, en que dos o más cuerpos se hallan juntos, sin repulsión en lo general, pero sin posibilidades de relacionar sus componentes atómicos más allá de las últimas capas electrónicas y solo en virtud de sus campos magnéticos. Cohesión. Es el estado en que dos o más cuerpos han unido sus estructuras en lo general con adhesión y han relacionado íntimamente sus primeras capas atómicas. Fusión. Es el estado en que dos o más cuerpos han unido sus estructuras moleculares o atómicas, confundiéndose en una resultante con características físicas y químicas iguales o diferentes a sus primigenios, según sean del mismo o diferentes elementos, pero manteniéndose inalteradas las características nucleares particulares en la mayoría de los casos. Fisión. Es el proceso por el cual dos o más cuerpos han superado la fusión perdiendo sus características atómicas particulares, formando un elemento diferente o una irradiación energética. Principio vida. Todo lo que existe posee un principio vital que determina su construcción o su destrucción, su movimiento ambiental y el movimiento interno de las partes que lo componen. La manifestación de tal principio está determinado por el equilibrio entre los elementos materiales y la voluntad de un ser de manifestarse en el mundo de las formas. Las leyes herméticas del principio vida son: evolución. Las tendencias primordiales de la vida son la evolución y la construcción, que en relación con la conciencia permiten al ser desarrollarse y pasar de estado en estado hacia manifestaciones cada vez superiores y más completas. Lo que no evoluciona dentro de la perfección o hacia ella, produce una dualidad e involuciona hasta desaparecer de la existencia. Organización. En todo organismo existen sistemas interdependientes que tienen más completa expresión de la perfección cuanto más elevado sea el estado evolutivo de la conciencia que dirige el proceso constructivo. Manifestación. Allí donde haya condiciones de organización, el principio vital se manifiesta, porque este es resultante de la inteligencia y el poder omnipresentes en la naturaleza del cosmos. Multiplicación.
Toda forma de vida contiene en su propia esencia genética un principio o impulso multiplicador. Aquella especie que pervierte y deteriora este principio multiplicador, o su equilibrio respecto al medio, está condenada a desaparecer. Selección. La evolución orgánica y la evolución de los seres que hacen uso del organismo material es posible gracias a la selección que la naturaleza cumple inexorablemente. Todo aquel individuo que no se adapta al medio perece. Toda aquella especie que se pervierte en sus valores primigenios desaparece. Toda especie que busca adaptación mediante la destrucción del entorno y otros seres produce su propia involución hasta desaparecer. Adaptación. Toda especie posee naturalmente un conjunto de capacidades individuales y colectivas que le permiten adaptarse al medio en que fue creada, y las especies que no desarrollan capacidades acordes no sobreviven. Sustentación. La finalidad de todo organismo en todos los reinos es servir de sustentación o manifestación material, vehículo, a una esencia, cuyo grado de conciencia es proporcional al grado de perfección y desarrollo de dicho organismo, formado por ella misma en acuerdo con todas las leyes naturales. Principio verdad. La verdad es independiente y absoluta como los demás principios metafísicos. Es una sola aunque se manifieste de infinitas formas. Las leyes herméticas del principio verdad son: inmutabilidad. Una vez generada una verdad, ésta se hace absolutamente inmutable, se graba en el áskasis o akasha, memoria magnética, de todos los planos y es conocida por el absoluto. Relatividad. Toda verdad que no sea un principio absoluto es una verdad relativa. Esto es así porque solo el absoluto es omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, lo puede todo, porque todo lo que ocurre está dentro del absoluto, y omnipresente, porque el espíritu y los principios del absoluto están en todo lugar, y su conciencia es testigo de todo. En cambio, para cualquier observador individual será imposible observar una verdad, por pequeña que ésta sea, en toda su dimensión, así como será imposible observar todos sus efectos y las infinitas relaciones de ellos con los infinitos efectos de tantas otras causas. Finalidad. Toda cosa existente, toda verdad creada tiene una causa, por lo tanto una razón de ser, es decir, una intencionalidad positiva o negativa. La causa natural es la experimentación y la evolución. Universalidad. Toda verdad absoluta y sus derivados herméticos tienen validez en todos los universos relativos, burbujas cósmicas, pero toda otra verdad producida en el tiempo muere en el tiempo de cada universo relativo en especial. Cada verdad tiene efecto en toda la burbuja cósmica a la que pertenece, pero no en el resto del universo absoluto. La excepción a esta ley solo es comprendida por las conciencias que trascienden totalmente su plano universal y luego su universo en particular. Unicidad o exclusividad. Toda verdad es única en su esencia, es exclusiva, y una vez producida no puede ser reemplazada. Este principio, también llamado de exclusividad, se relaciona con el de inmutabilidad, ya que la verdad no solo no puede ser modificada, sino que otra no puede ocupar su lugar en la cadena de causas y efectos. Potencialidad. Toda verdad positiva posee una fuerza potencial de manifestación que la hace superior a cualquier verdad negativa, pero toda verdad, sea positiva o negativa, es independiente de que un observador la conozca o no. Tiene poder por sí sola. Equilibrio. Cuando se han generado dos o más verdades de diferente signo, la resultante, como en toda suma algebraica, es una verdad intermedia que contempla a ambas. Cuando el observador tiene ante sí dos verdades aparentes y contrapuestas, la postura que debe mantener es la neutralidad hasta confirmar cuál es la positiva. Dadas las potencialidades de la verdad, un problema casi nunca tiene dos elementos, sino cuatro o más, y el observador debe buscar el equilibrio entre todos ellos para captar la verdad en su auténtica profundidad. Generalmente hallará que ninguna de las apariencias presentadas es la verdad, sino que ella se encuentra oculta en el punto justo de equilibrio de todos los elementos. Principio inteligencia. Hay una inteligencia inconsciente,
como la mineral, y una inteligencia intelectual o mental, como en el hombre. Pero hay diferentes grados de inteligencia en la naturaleza, y no hay nada, ni ser alguno que carezca totalmente de ella. Esa inteligencia es una sola, actuando en todos los seres y cosas del universo eterno. Las leyes herméticas del principio inteligencia son: percepción. Es la capacidad de la conciencia de responder a las vibraciones de los demás seres y cosas, una vez que la individualidad ha tomado al organismo preparado por él mismo en una primera fase para manifestarse y evolucionar, comienza a manifestar la segunda fase de su inteligencia individual mediante cualquiera de las formas de percepción. Asociación. La inteligencia funciona en base a la separación de los objetos de percepción en la naturaleza y la capacidad de unirlos y combinarlos en el plano de las ideas. Expansión. Toda manifestación de la conciencia como punto focal de una inteligencia busca expandirse y crecer en relación directa con el grado de perfección que manifiesten sus vehículos de expresión. Mientras más evolucionada es la conciencia, más amplio es el espectro vibratorio que puede percibir, por lo tanto es mayor su expansión. Concientización. Todo foco de inteligencia, amor y poder que se ordena lo suficiente para analizarse a sí mismo, se convierte en una conciencia. Esto es una manifestación del más alto nivel de la ley de evolución, a través de la cual todo va hacia su origen divino, pero individualizado. De ese modo el Absoluto toma conciencia de sí mismo a través de toda su creación y todas sus criaturas, ya que toda conciencia busca asociarse a su Creador. Aplicación. Toda función de inteligencia desarrollada o manifestada tiene su inevitable aplicación. Toda función de inteligencia que no se aplica tiende a borrarse de la mente donde surgió. Dimensionalidad. Toda inteligencia tiene la capacidad de dimensionar, medir y calcular. Es la capacidad de relación entre la conciencia y el medio en que se halla, y es también la relación entre dicha conciencia y el espacio, el tiempo, la realidad objetiva externa a su vehículo y las imágenes de su memoria. Perfectibilidad. Toda inteligencia tiende a ser perfecta. Todo en la creación busca perfeccionarse mediante los mecanismos de la inteligencia. Esta ley es evidente en el reino humano, ya que todo individuo puede observar en sí mismo la necesidad instintiva de perfeccionarse, ya sea por supervivencia, por exitismo, por humanismo, en lo cultural o físicamente. El aspecto negativo de esta ley es que lo que no se perfecciona, lo que no evoluciona, se estanca y comienza a pervertirse, a imperfeccionarse, involuciona. Principio espíritu. El espíritu como principio metafísico es el material primigenio del cosmos, la substancia original, primordial, de la cual están hechas todas las cosas porque es Dios hecho substancia. El espíritu es pasivo, no tiene vibración y toda vibración en él produce energía. Las leyes herméticas del principio espíritu son: constitucionalidad. El espíritu contiene en sí mismo al resto de los principios, ya sea en manifestación pasiva o activa, en una escala infinita de vibraciones y densidades. Todo lo que existe está compuesto de espíritu en cualquiera de sus infinitas formas de expresión. Maleabilidad. El espíritu, siendo la substancia original de todo lo que existe, es el elemento más maleable que hay, y el grado de maleabilidad es infinito. Totalidad. No existe nada que no esté compuesto por espíritu y de espíritu. Todas las modificaciones que éste pueda tener están contempladas en sus propias leyes y en su infinita capacidad de manifestación. El universo absoluto es un océano infinito de espíritu. Densidad. El espíritu posee dos estados mayores. Uno es el de absoluta pasividad y el otro es el de densidad. Cuando hay vibración proveniente de la voluntad del ser, el espíritu toma densidad y se manifiesta. Espontaneidad. Dado que existe una cantidad fija de espíritu y esa cifra es infinito, el balance matemático de su manifestación es infinito también. Por lo tanto, el universo se recrea infinitamente en forma espontánea debido a la interacción con la primera fuerza causal,
que aunque incognoscible su origen absoluto, es manifestación evidente de la voluntad suprema. Esencialidad. Tras cualquier forma, modalidad o estado que asuma el éter, yace la esencia que es espíritu, y dicha esencia es absolutamente inalterable. Inercia. Una voluntad puede precipitar al espíritu a una densidad determinada, y sólo una voluntad igual en potencia puede modificar el estado vibratorio impuesto. Mientras dicha voluntad segunda no actúe, el espíritu conservará la condición impuesta. Asimismo, un proceso de modificación vibratoria programado por una voluntad continuará hasta que otra voluntad lo detenga. Principio unidad. El todo absoluto es uno e indivisible. Dentro de él ocurren infinitas cosas, pero todo tiende a volver a él. El absoluto no puede multiplicarse porque nada existe fuera de sí mismo. Tampoco puede dividirse realmente, aunque las infinitas individualidades que tienen lugar en su seno eterno puedan sentirse separadas. Las leyes herméticas del principio unidad son: división, diversificación. El absoluto no puede multiplicarse porque nada hay fuera de él, pero se halla infinitamente diversificado en individualidades que se manifiestan separadamente en apariencia, dentro siempre del absoluto. Individualización. La individualidad divina, divina presencia, no posee conciencia de separatividad, pero al proyectar su vibración en el éter circundante genera una conciencia relativa o individualidad que asume la forma de su manifestación, mineral, planta, animal, humano, etc. Diferenciación. No existen dos manifestaciones idénticas en el absoluto. Cada ser es único e irrepetible dentro del mismo universo en particular. Afinidad. Los seres que hayan parecidos entre sí de modo instintivo, intelectual o intuitivo, buscan identificarse por igualdad, por oposición o por combinación de ambas condiciones. Unificación, concentración. Toda conciencia tiende a buscar su origen y todo conjunto de conciencias afines persigue objetivos comunes. En todas las culturas humanas vemos la idea de búsqueda del origen divino, que une religiosamente a las personas, y a éstas con su ideal de divinidad. Asimismo se unen los seres por afinidad tras cualquier objetivo, igual que las células de un órgano contribuyen con diversas funciones a una función general que les es común. En todo conjunto de conciencias existe una conciencia colectiva, inconsciente colectivo para Carl Jung, cuando son de un mismo nivel evolutivo y responden a un mismo conjunto de arquetipos. La tendencia de la materia, mediante las leyes del principio amor, también es de unificación. Expansionalidad. Toda conciencia tiende a expandirse en la misma medida que se unifica con sus iguales. Mientras más consciente es de la unidad del todo, más se expande manteniendo la individualidad. Totalización. Absolutamente todo puede ser abarcado por una conciencia, porque la conciencia una abarca todo. Asimismo ocurre con toda manifestación. Todo lo que ocurre en cualquier plano por efecto de una voluntad repercute infinitamente en todos los planos, ya que la voluntad es una sola, el ser es uno solo y la conciencia es una sola. Ser, conciencia y voluntad es la trilogía de la totalidad. Es el uno absoluto que se manifiesta de infinitas maneras. Principio, principio. El principio del absoluto es incognoscible, pero se manifiesta en toda su mecánica cósmica, conformando la acción en el universo y la inmutabilidad de todas las leyes. Es la voluntad del Padre Absoluto en acción. Las 7 leyes entregadas a la humanidad por Hermes Trimegisto, el 3 veces maestro, maestro de maestros, representan solo la 8ª parte del conocimiento hermético. Probablemente Hermes entregó todo, pero el único libro hermético que llega a nuestros días por la vía del Votivem Hermetics, antes de esta tábula máxima hiperbórea, que contiene la totalidad del conocimiento, es el Kybalión. Estas leyes son la base ineludible de la dinámica universal. Son la voluntad divina actuando, siendo, creando, poniendo en manifestación infinitas individualidades. Las leyes herméticas propiamente dichas, el Kybalión, son karma, causa y efecto,
Toda causa produce un efecto y todo efecto proviene de una causa. Existe una causa eterna primordial en que toda existencia se origina. A esa causa primera la llamamos Dios. De él emanan eternamente las infinitas cadenas de causas y efectos. Polaridad. Todo está dividido en pares de opuestos y toda cosa posee su contraparte. Todo tiene una orientación virtual doble, que se inclina a lo positivo o a lo negativo. Toda la naturaleza es dual. Generación. Todo en la naturaleza está dividido en un aspecto femenino y otro masculino, y ambos aspectos interactúan para producir la manifestación de toda la creación, pero cada individuo se hallará manifestado en absoluta representación de un género, siendo masculino aunque tenga subyacente lo femenino o viceversa. Si ambos elementos se equilibran en la manifestación, no es posible reproducir dicha manifestación ni hacer que la misma ascienda al plano de existencia inmediatamente superior. El masculino responde parametralmente al positivo, entrega, y el femenino al negativo, recepción. Vibración. Todo es vibración. Todo está compuesto de espíritu vibrando en una determinada frecuencia y con características particulares, pero nada perceptible existe estáticamente. La vibración tiene tres características que son: orden, que es el tiempo, con relación a un espacio determinado, en que oscila electrónicamente una materia, ciclos por segundo, longitud de onda, etc. Calidad, que es la armonía y estabilidad de esa materia según el medio en que se encuentra. Y orientación, la que puede ser descendente o ascendente. Es descendente cuando tiende a ser más lenta, produciendo densificación, y ascendente cuando tiende a ser más rápida, produciendo sutilización. Ritmo. Toda cosa, fenómeno o efecto tiene su flujo y reflujo, su ascenso y descenso, un movimiento oscilante, una alternancia constante entre los factores de la polaridad y el género, así como una oscilación entre las causas y los efectos, habiendo una manifestación y una no manifestación periódica. Todo tiene una variación bajo ciclos que pueden ser percibidos y anticipados. Solo la conciencia divina puede colocarse por sobre esta ley, luego de superar en sí misma la dualidad de lo positivo y lo negativo. Mentalismo. Todo lo que existe es mental antes de ser manifestado. Todo es primeramente una idea. La creación universal es un eterno pensamiento en la mente del absoluto, pero no una ilusión. Es el pensamiento perfecto. Todo lo que existe en dicha creación por voluntad de una individualidad, infrahumana, humana o suprahumana, es primero una idea. Cada individualidad es co-creadora con el absoluto, participando de su mente universal según use sus atributos, amor, inteligencia y poder. Correspondencia. Así como es arriba, es abajo. Así como es a lo grande, es a lo pequeño. Si observáis un átomo, veréis un conjunto de partículas semejante a un enjambre de galaxias, el electrón, girando alrededor de un cúmulo galáctico de proporciones perfectamente comparables. Enormes distancias proporcionales existen entre las partículas de un átomo y entre las partículas que componen dichas partículas, proporciones que son idénticas a las que tienen los soles respecto a sus planetas y entre sí. Las mismas formas, tamaños y tipos veréis en los planetas, astros, estrellas, galaxias, cúmulos galácticos, etc., que en los quarks, subcuantas, cuantas, electrones, protones, átomos y moléculas. Principio eternidad. La eternidad es lo único absolutamente real y se manifiesta a través de este conjunto de leyes. Todo lo que no es eterno es como una ilusión, real pero relativa, en la mente de Dios. El universo es una creación mental del absoluto y en él tienen lugar todas las cosas. El grado de realidad de una existencia depende del grado de conciencia que contenga. Las leyes herméticas del principio eternidad son: ser. El ser absoluto es uno solo, eterno, insondable, supremo, perfecto, y es triple en su manifestación, siendo sus atributos amor, inteligencia y poder. El ser relativo es la individualidad a imagen y semejanza del ser absoluto. Voluntad. Existe un único ser absoluto, una única voluntad absoluta.
Cada ser individual manifiesta una porción infinitesimal de voluntad, de acuerdo a la medida de su conciencia. Conciencia. La conciencia es el conocimiento de todo lo externo e interno en idéntica proporción, desde el punto de vista del ser manifestado, así como del autoconocimiento, desde el punto de vista del ser no manifestado. Temporalidad. Tiempo. Tiempo es la relación existente entre dos puntos de un mismo proceso evolutivo o involutivo, más que entre dos puntos del espacio y la velocidad. Es en realidad un presente continuo que adquiere diferentes formas en la conciencia del ser individual, siendo uniforme, eterno y perfecto en la conciencia del absoluto. Espacialidad, espacio. Es el cuerpo de Dios desde el punto de vista de la creación absoluta, y es el volumen que ocupa dentro de él una conciencia, desde el punto de vista de la creación relativa. Interdinamia. Todas las cosas y seres existentes dentro de un mismo plano universal se influyen entre sí directa o indirectamente, aunque esta influencia sea infinitesimal. No existe influencia directa entre individualidades de dos planos universales diferentes, sino las influencias indirectas e infinitesimales que pueda realizar una conciencia trascendente. Pero jamás existe influencia directa o indirecta, ni siquiera infinitesimalmente, entre seres o cosas pertenecientes a diferentes burbujas cósmicas o universos en particular diferentes. Y por último, automaticidad. Todo el conjunto de leyes y principios funciona automáticamente, sin que ninguna conciencia individual pueda alterarlo, ya que es una creación de la conciencia una, infinita y eterna. Toda regla tiene su excepción, la que se ajusta por automaticidad del funcionamiento de todas las leyes y por la exactitud de las constantes matemáticas que regulan todos los fenómenos de todos los planos de la eternidad, sean positivos o negativos, manifestados o no, masculinos o femeninos, y cualquiera sea su ubicación dimensional o espacio-temporal. Cualquier voluntad individual puede, por ley relativa de libre albedrío, oponerse a la voluntad divina, siendo pasible de los efectos de la ley en todas sus partes, y en la medida proporcional en que dicha voluntad actúe, pero ninguna voluntad puede cambiar las leyes, ni siquiera infinitesimalmente, siendo el absoluto la suma, origen y existencia de todos los universos y sus infinitos planos dimensionales, de todas las conciencias, de todas las voluntades y de todos los seres, pero estando siempre infinitamente más allá de todas ellas. Solo podemos alcanzar la gloria de Dios mediante la aplicación respetuosa de las leyes divinas de instante en instante, ya que ellas actúan automáticamente en todos los planos de existencia, por voluntad absoluta emanada eternamente de la infinita conciencia del eterno ser. En nuestra búsqueda de comprensión y conocimiento, hemos explorado las profundidades de la tábula máxima hiperbórea y hemos desentrañado los misterios de los 8 principios universales y sus 7 leyes herméticas. Que este viaje te haya llevado a una mayor comprensión de ti mismo y del universo que habitas. Que cada principio y cada ley hermética te inspire a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en tu búsqueda de la verdad última. Que esta sabiduría ancestral te guíe hacia un mayor entendimiento y realización en tu vida y en el cosmos.